Bueno, estamos ante un problema de campo gravitatorio. Recuerda que siempre es buena idea, una vez que lees un enunciado, situar el ejercicio o el problema que tienes que hacer dentro del temario que estás estudiando. Y en este problema se nos dan dos datos. Se nos dice cuál es el valor del potencial gravitatorio de un campo que está creado por una masa, ¿verdad?, a cierta distancia, y además cuánto es la intensidad del campo en ese mismo punto. Y nos piden que calculemos, por un lado, cuál es la distancia al centro de masa que crea el campo y, por otro lado, el valor de la masa que crea el campo. Así que, insisto, estamos dentro del campo gravitatorio y fíjate que los datos son el potencial gravitatorio del campo y, por otro lado, la intensidad del campo en un punto para una masa que lo crea. Vamos a relacionar estos dos datos, es decir, lo que vamos a hacer es tratar de relacionar las ecuaciones del potencial del campo y de la intensidad del campo para poder obtener la distancia, que sería el primer apartado. Y para ello debes tener clara cuáles son las ecuaciones que nos dan los valores de cada una de estas magnitudes. Sería, por ejemplo, en este caso, el potencial gravitatorio sería G, que es la constante de gravitación universal, y pondríamos una fracción en la cual tenemos arriba la masa que crea el campo y abajo la distancia que estoy considerando al centro de esa masa. Por otro lado, tendríamos la aceleración del campo, digamos la aceleración gravitatoria o la intensidad del campo. En este caso sería el producto de G nuevamente por la masa que crea el campo, y aquí tendríamos que es la distancia al cuadrado. Así que fíjate que la diferencia entre el potencial gravitatorio del campo y la intensidad del campo es que la distancia está en el primer caso, ¿verdad?, en el denominador tal cual, y en el segundo caso está al cuadrado. ¿Y cómo puedo sacar yo de aquí la distancia? Pues vamos a, como he dicho antes, relacionar ambas magnitudes, y eso se suele hacer siempre haciendo un cociente. Si yo divido el potencial gravitatorio entre la intensidad del campo, fíjate lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo pondría arriba la expresión del potencial, abajo la intensidad del campo, y puedo empezar a cancelar términos. Tengo G arriba y abajo, tengo la masa arriba y la masa abajo, y tendría una distancia, y aquí la distancia al cuadrado. Lo que hago es que cancelo este cuadrado. De manera que de un simple vistazo puedes ver que este cociente del potencial gravitatorio entre la intensidad del campo es exactamente igual a la distancia que estás buscando. Así que fíjate qué forma más simple de poder obtener ese valor de distancia. Solamente te quedaría sustituir los datos del enunciado. Lo vamos a hacer y tendríamos que el potencial eran 7.56 por 10 elevado a menos 8 metro cuadrado por segundo a la menos 2. Y abajo tendríamos que en este caso, intensidad del campo era 1.26 por 10 elevado a menos 7 metros por segundo a la menos 2. Cancelamos términos y lo obtenemos como unidad metros. El resultado 0.6 metros. Nos vamos ahora al valor de la masa, al apartado B. Yo podría calcular ese valor de la masa usando cualquiera de los datos que me dan, ya sea el del potencial gravitatorio del campo o el de la intensidad del campo. ¿Por qué? Pues porque ambos valores que yo conozco estarían en función de esta masa que es la que crea el campo. Ahora ya conozco la distancia, por lo tanto sería un cálculo muy simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo usando la expresión del potencial gravitatorio del campo. ¿Por qué? Pues porque la distancia está, digamos, con exponente 1 y es bastante más simple. Así que lo único que voy a hacer es usar la primera de las ecuaciones, esta que tenemos aquí, y de ahí voy a despejar el valor de la masa. Partiríamos de que el potencial gravitatorio es G por M partido por D, y basta con pasar al primer miembro, ¿verdad?, aquello que nos molesta para dejar la masa sola en el segundo miembro. Por lo tanto, tendríamos que el potencial gravitatorio por la distancia, que ya es conocida, la acabamos de calcular, partido por G, siendo G la constante de gravitación universal, sería igual a la masa. Tan solo tienes que sustituir y calcular. Y tendríamos que sería 7.56 por 10 elevado a menos 8 metro cuadrado por segundo a la menos 2 por 0,6 metros, y abajo recuerda que el valor de G es una constante, 6.67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado.
Cancelamos los metros cuadrados y, muy importante, recuerda que Newton son kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado. Podrías cancelar, por un lado, kilogramo, por otro lado, metro, ¿verdad? Y segundo, a la menos 2. Por lo tanto, lo que te va a quedar es solamente un kilogramo. Basta con que cojas un papel y pongas digamos, las unidades fundamentales de lo que sería, de donde deriva el Newton. Y verías que el resultado al hacer las cuentas es, como aparece aquí, 680 kilogramos. Con esto queda resuelto este ejercicio de aplicación de dos conceptos dentro del campo gravitatorio, como son el potencial gravitatorio y la intensidad del campo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale al like, y además, si te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir ayudando con vídeos como este. Muchas gracias.